Bienvenidos a ¿Quién tiene la razón? Hoy se presentará una lucha de titanes. Por este lado tenemos un defensor de fórmulas teóricas, por este otro lado tenemos un defensor existencialista, con ganas de ver y sentir la realidad del otro. Para mí el ser humano es un ser mecánico, biológico, que puede predecirse por medio de las teorías. En cambio, para mí, el ser humano se debe ver tal y como verdaderamente es, en su propia realidad, para así poder comprenderla. Bueno, se pueden ver distintas posturas. Por un lado tenemos al que ve al ser como un individuo mecánico y por el otro como un ser real alejado de la explicación meramente teórica. En palabras más precisas, ¿cómo le dan explicación a la realidad del ser? La verdad para mí es mejor aplicar la teoría, así que con los esquemas aprendidos bajo mi sistema y los mecanismos de conducta establecidos, se puede predecir la conducta en cualquier realidad. La verdad es más sencillo, mi llave. ¿Pero qué estás diciendo, hombre? ¿Acaso para ti todos somos iguales? Creo que se debe entender que cada ser vive su propia realidad, porque cada ser tiene percepciones, emociones y pensamientos totalmente diferentes, con una personalidad viviente y palpitante. Además que cuando llega a consulta se sienta comprendido. Sinceramente, yo no comparto tu postura, así que mejor me callo. Bueno, a petición del público, señor Arnulfo, ¿usted podría hablarnos un poco más del existencialismo? Para aclarar dudas de la audiencia. Claro que sí, para mí es un honor poder compartir lo que me apasiona. Primero empezaré hablando sobre el existencialismo, y si surgen dudas me las pueden ir haciendo sin ningún problema. El existencialismo surgió por la necesidad de ver al hombre desde una concepción diferente a la que estaba planteada desde el siglo XIX, la que explicaba por una parte el ser como un ente mecanicista alejado de lo que era su realidad, y por otra parte explicaban sus enfermedades bajo la teoría freudiana que primaba en el momento, es decir, la teoría del inconsciente, la cual era utilizada como una carta blanca que podía dar cabida a cualquier explicación. Esta visión se produjo espontáneamente en diversas partes de Europa bajo el pensamiento de diferentes investigadores, en dos fases diferentes. La primera fase fue la fenomenológica, donde figuraron Eugene Vygotsky de París, Erwin Strauss de Alemania y von Schachtl de Alemania también. Por otro lado, la segunda fase fue la existencialista, representada por Ludwig Wittgenstein, Storch, Bosch, Bally, Roland Kuhn de Suiza, Van den Berg y Buydendijk de Holanda. Estos hombres se dieron cuenta de que si se limitaban a los postulados de la teoría freudiana, no iban a tener una conclusión de por qué se producían o por qué dejaban de producirse ciertas curaciones, o qué era lo que realmente pasaba en la existencia del paciente. Asimismo pensaban que si solo se basaban en las teorías existentes, las dudas de estas abarcaban y entorpecían la investigación. Bueno, pero ya nos has hablado bastante del movimiento, cómo surgió y todo lo demás, pero realmente no nos has dicho una conceptualización precisa de lo que es. Claro, tienes razón, es que me emocionó, y bueno, el existencialismo es el esfuerzo por comprender al hombre, eliminando la excisión entre sujeto y objeto que torturó el pensamiento y la ciencia occidental desde poco después del Renacimiento, y se diferencia de otras escuelas porque no es obra de un líder y no pretende crear una escuela en contra de las ya existentes. Ante lo primero, Wittgenstein lo llamaba como el cáncer de toda psicología. Bueno, con lo que me has dicho puedo entender que lo bueno de los existencialistas es que ellos proponían primordialmente descubrir a la persona viva, y no centrándose en las reacciones psicológicas aisladas, sino en el ser psicológico que vive su propia experiencia. Así es, y te invito a que no pienses como un pensador, sino que pienses como un ser viviente y real. Piensa en términos de existencia. ¿Sabes con quién comparte ideas el existencialismo? Con la psicoterapia, ya que se ocupan de individuos en crisis, entendiendo como crisis como aquella transición en el que las personas necesitan sacudirse de su conformismo rutinario sin contenido, quitándose esos disfraces hasta llegar a la verdad desnudas de sí mismos, que aunque esta sea molesta, se acepte. Bueno, y ya para cerrar con el interrogatorio que debes estar agotado, según lo que entendí, entre el psicoanálisis y el existencialismo hay un paralelismo. ¿Podrías ampliarme un poco esta confusión? Y te prometo ya dejarte tranquilo. No te preocupes, para mí es un placer. Bueno,
Los existencialistas y psicoanalistas tienen un notable paralelismo entre los problemas que analizan, como la ansiedad, la desesperación y la pérdida del hombre en sí mismo y de la sociedad, pero desde distintas perspectivas. Para finalizar, es posible comprender que la intención notable es que las características del existencialismo y la fenomenología tomen forma en conjunto para que se busque y fundamente el estudio del ser humano, entendiéndolo como un ser consciente, intencional, en constante desarrollo, y cuyas representaciones mentales y estados subjetivos son una fuente válida de conocimiento sobre sí mismo.